Muy buenos días, amables televidentes. Una vez más estamos aquí desde Reynosa para el mundo, en los estudios de CR TV, con el programa Buenas Nuevas, un programa auspiciado por el periódico Buenas Nuevas de Cristo, periódico que hemos estado publicando desde hace 11 años. Gracias a Dios, el mes que entra cumpliremos los 11 años. Y pues en esta ocasión les traigo 2 ejemplares de nuestro primer año, el número 5 y el número 6 de febrero y marzo del 2003. Pues la intención es compartir con ustedes algunos artículos que desde esos tiempos hemos estado publicando para honra y gloria del Señor, y para que también nuestros lectores puedan usarlos en la vida cotidiana. La intención es publicar la palabra de Dios de una manera clara, sencilla y amena. Y bueno, esto lo hemos estado haciendo desde hace 11 años, apoyados y obviamente con el auspicio de nuestro Dios Todopoderoso, que pues ha tenido a bien permitirnos todo este tiempo de estar circulando aquí en esta región. Distribuimos 5,000 ejemplares en ciudades como Reynosa, Río Bravo, Progreso, Matamoros, Vallehermoso, en las principales iglesias, en las librerías cristianas, en los eventos masivos y en los negocios de los patrocinadores. Les agradecemos a todos ellos que nos estén apoyando hasta este momento. Hay algunos que pues tienen los 11 años con nosotros, gracias a Dios, y es una bendición para nosotros el poder contar con ese apoyo. Pues bien, volviendo a lo que nos tiene en esta ocasión aquí delante de ustedes, pues queremos compartir algunos de los artículos, pero antes quiero comentarles que hay espacio disponible en las páginas de Buenas Nuevas de Cristo, que es una publicación mensual, para poder incluir algún artículo de su autoría. Si usted tiene ese don, porque es un don dado por Dios de escribir, puede usted enviarnos sus artículos, sus reflexiones, hasta su testimonio a Buenas Nuevas 2003. Repito, Buenas Nuevas 2003, Buenas Nuevas 2003 @hotmail.com. Y si usted nos envía a ese correo electrónico que usted ve en pantalla, pues podremos usar ese talento que Dios le ha dado para compartirlo con otras personas. Sería para nosotros un privilegio el poder publicar algo de lo que de lo que Dios le ha dado a usted. Así es que por favor no lo eche en saco roto, tómenos en cuenta, y lo más pronto posible puede usted enviarnos sus artículos a buenasnuevas2003 @hotmail.com, y con mucho gusto estaremos. Lo único que pedimos es que sea un artículo totalmente cristocéntrico, ¿verdad? Y de lo demás nosotros nos encargamos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos quien pueda darle una revisión y adaptarlo si es necesario, sin perder el contenido original. Entonces, una vez más les reitero que estamos en la mejor disposición de que usted nos envíe algún artículo para publicarse en Buenas Nuevas de Cristo, al correo buenasnuevas2003 @hotmail.com. Si quiere usted comunicarse a algún teléfono, bueno, tenemos el 261-6809 o el celular 899-214-1081. Un servidor con todo gusto les atenderá. Mi nombre es Francisco Sánchez Rivera y estoy a cargo de la edición del periódico. Soy el director editorial, por gracia de Dios, y estamos aquí, les decía, para compartirles un artículo
bueno, me llamó mucho la atención uno de este número 6 de marzo del 2003. Es un artículo bastante interesante e impactante. Lo titulamos Papi, devuélveme mis manitas. Dice así: una familia había comprado un auto nuevo, muy hermoso. El tapizado, el color, los aditamentos, todo estaba impecable. El padre amaba ese auto de una manera excepcional. Todo su esfuerzo de muchos años estaba ahí. Un día salieron él, su esposa y su pequeño hijo de solo 3 años de paseo. Al llegar a una estación de servicio, bajaron los padres y dejaron al niño en el auto, cerrando las puertas. Jugando, el pequeño encontró un marcador de tinta, olvidado por su padre, y se puso a rayar en todo aquel bello tapizado con gran entusiasmo y amor, ya que los niños hacen sus cosas guiados por ese hermoso sentimiento. Después de un rato llegaron sus padres y el sentimiento de sorpresa inicial de ver el hermoso interior de su auto todo rayado se tornó en cólera, y cegado por ella, el padre comenzó a golpear al niñito con mucha fuerza en las manos, hasta que tuvieron que arrebatarle al niño de entre sus golpes. El pequeño se encontraba en tan mal estado que tuvieron que hospitalizarlo. Horas más tarde, sonó el teléfono en la casa de la familia en cuestión y contestó el padre. Los llamaban del hospital. Se habían complicado las cosas. Al llegar, un doctor les notifica la terrible noticia. Tuvieron que amputarle las manos al niño. El sentimiento de culpa fue tan grande que ambos estallaron en llanto. Sin poder contenerse, el padre entró en la habitación y el niño le dijo sonriente: hola, papi, ya aprendí la lección. No lo voy a hacer más, papi, pero por favor, devuélveme mis manitas. ¿Por qué le damos tanta importancia a las cosas materiales al grado de lastimar a nuestros hijos? Amado lector, ¿le parece a usted esta historia demasiado cruel y fantasiosa? Solo déjeme decirle que en las últimas semanas la comunidad fronteriza del Valle de Texas y del norte de Tamaulipas fue impactada al enterarse por los diarios del asesinato de 4 menores de edad, 3 en Texas y 1 en Reynosa, Tamaulipas. Crímenes censurables desde todo punto de vista, realizados de manera extremadamente abominable y sangrienta. Por lo tanto, lamentablemente, no podemos negar que estamos viviendo una época en que la realidad supera con mucho a nuestra imaginación. Pero esto no debe sorprendernos, ya que el Señor nos dejó escritas en su santa palabra las características del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Romanos capítulo 1 del versículo 21 al 32. Léalas y se dará cuenta que hay mucha gente con estas cualidades negativas. La única forma de que estas características sean cambiadas por otras totalmente opuestas es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra forma. Siempre recuérdelo. ¿Qué le parece, amable televidente? Amable amigo que nos está sintonizando. Es una historia desgarradora. Puede parecer fantasiosa, pero la realidad supera nuestras fantasías. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Esto fue publicado hace 10 años, 11 años. Pero la situación cada día es peor. ¿Usted qué opina? ¿Necesitamos
entender que la única opción positiva en nuestra vida es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y ser un discípulo de Él. Bueno, vamos a compartirle ahora un artículo del número 5. Y este artículo se llama Alimentándonos de la verdad. ¿De qué tenemos? Nosotros nos alimentamos 3 veces al día o a veces más. Bueno, hay algunos que no tienen para alimentarse, pero en el medio en que nos desenvolvemos la mayoría sí puede alimentarse por lo menos una vez al día. Pero eso es en lo físico. Pero en lo espiritual, ¿cuántas veces o de qué manera nos alimentamos? Amable televidente, ¿usted se alimenta espiritualmente todos los días? ¿Diariamente tiene usted un banquete espiritual? Bueno, debemos alimentarnos de la verdad. Dice así este artículo que escribió John Trent y Rick Hist. Cuando yo era un niño pasaba los veranos en Kentucky, en la finca de mis bisabuelos. Uno de mis trabajos, como miembro joven de la familia, era salir cada día y contar todos los vacunos. Había más de 50 en la manada, en su mayoría vacas. Si faltaba alguno, yo tocaba una campana y nos íbamos en los tractores a buscarla. Después de haber trabajado en esto por unos cuantos veranos, me convertí en un conocedor del comportamiento de los vacunos. Estos son inteligentes, se acuestan temprano y se levantan temprano. Por lo general, lo primero que desean es un poco de agua. Después que han bebido, es hora de comer algo. Cuando comen, toman la hierba con su boca y la rompen a nivel del suelo y se la comen. Dejan las raíces en la tierra para que continúen creciendo. Cuando regresan a la semana siguiente, la hierba estará todavía en el mismo lugar y podrán comer más de ella. Los vacunos, además de ser cuadrúpedos, son rumiantes. O sea que tienen un estómago con 4 compartimientos: panza, redecilla, libro y cuajar. Como se alimentan de hierba y esta es difícil de digerir, necesitan de un proceso especial que se denomina rumiar. Cuando se alimentan, llenan la panza de hierbas, luego en vez de volver a comer, rumian lo que tienen en el estómago. Es decir, vuelven a masticar la hierba, previo paso por la redecilla, y luego de la nueva masticación, el alimento va al libro y de ahí, al absorberle el agua, pasa al cuajar, que es muy rico en glándulas gástricas. Recién entonces, el animal completa su alimentación, un proceso que dura todo el día. ¿Por qué describir el desagradable proceso de comer y digerir sus alimentos de los vacunos? Porque la palabra usada para meditación en Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la misma palabra hebrea que se usa para decir un vacuno está rumiando su alimento. En otras palabras, lo que el vacuno hace con la hierba es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. En sentido figurado, por supuesto. Como el vacuno llena su estómago con la hierba, así nosotros debemos estudiar y guardar la palabra de Dios en nuestra mente.
como un alimento espiritual. Un tiempo después, podremos sacar la palabra de la mente y masticarla un poco más. Así podemos asimilarla mejor con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos enseña durante el proceso a sacar más nutrición espiritual de ella. Esto lo podemos realizar varias veces al día y siempre obtendremos alimentación espiritual perfeccionada. Mientras más tengamos de ella guardada en nuestra mente, más podremos meditar y prosperar en el conocimiento de las cosas de Dios. Tendremos los pensamientos de Dios en nuestra mente todo el tiempo. Entonces, cuando tengamos que tomar una decisión, no tendremos necesariamente que sentarnos a pensar qué es lo correcto o lo incorrecto. Desde la perspectiva de Dios, por supuesto. Sabremos cómo Él desea que respondamos. J.I. Parker, conocido escritor, nos da más información de lo que es la meditación. Él la define como la actividad que consiste en recordar, pensar y reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de Dios y aplicarlo a uno mismo. Es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios con la ayuda de Dios, como medio de comunión con Él. Tiene como fin aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. En las Escrituras, un atributo claro de la persona justa es su compromiso a meditar en la palabra de Dios. El Salmo 1 hace un contraste del hombre justo con el impío. Uno de los primeros lugares de la lista de las características del hombre justo es que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo sigue diciendo que la persona que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. En otras palabras, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en ella, echamos raíces muy profundas. También nos aseguramos de tener mucha agua suplida por la fuente de agua viva, y en el tiempo de Dios daremos fruto. Esto es, somos productivos en lo que Dios ha planeado para nosotros. Podemos mirar en el Salmo 119, versículo 97 al 100, para ver otra lista de los beneficios de meditar en la palabra de Dios. Seremos más sabios que nuestros enemigos. Tendremos mejor entendimiento que nuestros maestros y obtendremos más entendimiento que los ancianos. ¿Cómo ve usted, amable amigo? ¿Debemos o no alimentarnos de la verdad? ¿Es necesario meditar sobre la palabra una y otra vez, rumiando esa verdad, esos conocimientos impartidos por Dios por medio de su palabra? Es necesario que en este sentido figurado rumiemos la palabra. ¿No lo cree así? Me parece que es un consejo bastante sabio el rumiar la palabra. Y bueno, pues seguimos aquí una vez más. Le vamos a compartir otro artículo de este mismo periódico, que es el número 5 de febrero del año 2003. Este artículo es un artículo enfocado sobre el discipulado. Ay, perdón. Ya
Se me cayeron las hojas. Y así está escrito. El discipulado es la parte olvidada de la Gran Comisión. Este artículo fue escrito por Aurelio Arrache. Dice así: el deseo y orden de Dios para todo su pueblo es alcanzar a las almas perdidas, para que no se pierdan. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. También les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. En esta gran comisión se establece la orden de Cristo de alcanzar a toda criatura. Su método es el evangelismo y el discipulado, en donde debe haber un sano balance. Pero desafortunadamente no es así, ya que la parte olvidada de la gran comisión ha sido el hacer discípulos. El discipulado es la clave para la reproducción de creyentes con calidad espiritual. Una congregación sana y balanceada necesita poner énfasis en las dos cosas: evangelizar y discipular. He visto dos causas principales para no discipular. Una de ellas es el temor a caer en un discipulado que se enseñorea indebidamente de las personas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Pero yo creo que el mayor temor proviene de la segunda causa, que es la enorme responsabilidad y el compromiso que implica el verdadero discipulado. Esto es lo que implica el verdadero discipulado. Primero, morir a nosotros mismos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer y hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículos 26, 27 y 33. El punto número 2 de lo que implica el verdadero discipulado es vivir siendo ejemplo para todos. Dice la palabra: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. El tercer punto es vivir para amar a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta es la verdadera señal de un discípulo. Juan capítulo 13, versículo 35. El punto número 4 de lo que implica el verdadero discipulado es permanecer en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8, versículo 3. El punto número 5 de lo que implica el verdadero discipulado es llevar mucho fruto. La palabra dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 5, versículo 8. El verdadero discipulado, amable televidente, solo busca que Cristo sea glorificado. Para ello debemos de morir a una vida egoísta y vivir para Él. Solo así podremos ser portadores de mucho fruto. Las almas preciosas. Juan capítulo 12, 23 al 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo,
pero si muere, lleva mucho fruto. Esto implica entregar a Dios, es decir, consagrar, 3 importantes áreas de nuestra vida. La primera es nuestras relaciones personales. La segunda es el yo, el ego. Y la tercera, los bienes materiales. Jesús entregó todo en estas 3 áreas. Como discípulos, debemos seguir su ejemplo. Para mí, fue más fácil rendir al Señor el área de los bienes materiales, dar el diezmo, las ofrendas, etc. Por años he tratado de evitar la muerte del yo, sustituyéndola por medio de otras técnicas humanas, y el resultado siempre ha sido decepción. El sígueme del Señor trae implícita la muerte a hacer nuestra voluntad para servirlo a Él. El verdadero discipulado también trae implícita la muerte al yo. Porque los que enseñamos sin tratar de ser ejemplo, provocamos resentimiento y frustración en los discípulos. Lo mismo sucede en el hogar con nuestros hijos. Si queremos asegurar la calidad en el paso de la estafeta a la siguiente generación, no podemos evadir el ser ejemplo. La única manera de estar preparados para atender una gran cosecha espiritual es enseñando a los hombres fieles y con hambre de la palabra de Dios. Debemos enseñarle con el ejemplo a caminar cada día con Cristo. Amados, este artículo de Aurelio Arrache es interesante. Es necesario vivir el Evangelio. Es necesario obedecer los mandatos del Señor. Esta parte olvidada de la Gran Comisión es una realidad hasta nuestros días. Hay mucha gente que sale a evangelizar. Hay gente que va de casa en casa. Hay grupos que hacen eventos multitudinarios, masivos de evangelismo. Hay grandes predicadores que llenan estadios, evangelistas que llenan estadios. Y eso es bueno. Pero, ¿y qué de la parte olvidada que es hacer discípulos? ¿Qué estamos haciendo como partes de la iglesia de Cristo para discipular a toda esa gente que ha aceptado a Cristo? La gran mayoría está dejando esa carga sobre el pastor, sobre los pastores. Y los pastores tienen también pues un límite de capacidades. Imagínense que la mayoría de los integrantes de la iglesia tomáramos como algo personal y obedeciéramos este mandato del Señor de ir y hacer discípulos. Ya vimos que hay algunos puntos por los cuales no nos decidimos a hacerlo. Hay que ser ejemplo a seguir y eso no es fácil de lograr. Pero ahí está sobre la mesa ese mandato. Ir y hacer discípulos. Necesitamos tomar esa responsabilidad, amable televidente. Necesitamos ser discípulos nosotros primero y luego hacer discípulos a otros. No solo evangelizarnos, sino tomarnos el tiempo y tratar de hacer todo lo necesario para poder lograr cumplir ese mandato. Queda en la mesa, usted decide si toma o no la decisión de hacer discípulos. Hay mucha gente que necesita ese discipulado, se lo aseguro. Solo voltea a su alrededor y encontrará dentro de su misma familia gente que necesita un modelo a seguir y una enseñanza también de la verdad de Dios para tomarla y hacerla suya, para poder cambiar su forma de vivir, su forma de ser, su forma de enfrentar la vida.
pues le agradezco mucho su atención y le esperamos en la próxima edición. Un servidor, Francisco Sánchez Rivera, le agradece su fina atención y nos vemos hasta la próxima.